Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis con Z Rojas y José @JoseGeekLML. Estamos en redes como Podcast RAH y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios. En este episodio vamos a analizar en profundidad las mecánicas e historia de Age of Empires. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hilar tan fino como nunca sobre la relación de las mecánicas y de las campañas de Age of Empires con la historia con H mayúscula. ¿Cómo le parece? Algo muy chévere y bacanísimo. Y pues vamos como en general a hablar más que nada del 2 y el 3. Vamos a comparar algunas cosas del 2 y el 3 porque pues el 4 no ha salido. Sale más o menos por la fecha que sale este podcast. Y el 1 pues... El 1 es el 1, eso. Ajá. Usted consígame a alguien que en serio haya jugado y disfrutado y tenga recuerdos del 1 y le hacemos un episodio del 1. ¿Sí, no? Hasta entonces. Entonces básicamente vamos a analizar qué hay ahí, qué de historia hay ahí y cómo lo vemos nosotros ya. Pues si bien hicimos un episodio top 5 de juegos medievales e incluimos por ahí a Age of Empires. No, pues acá sí nos vamos a concentrar netamente en ese juego. Este es un chapuzón a lo más hondo y profundo del Age of Empires después de ya varios meses de estar jugando Age of Empires en nuestro Discord, para que pasen por Discord y nos acompañen a jugar Age of Empires. Pues metámonos, ¿no? Listo. Iniciar partida. Si tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha jugado Age of Empires qué es Age of Empires, ¿cómo se lo explicarías en un minuto? Bueno, yo le explicaría que básicamente es un juego de tiempo real de estrategia. Entonces, usted tiene una civilización en un tiempo-espacio creada con ciertos atributos y la idea es que tú conquistes los demás territorios y te hagas con los recursos. ¿Esto por medio de qué? De combates con otros jugadores o contra la máquina. Entonces, haz de cuenta que tú tienes a los chinos, tienes tu imperio, tienes que hacerlo crecer, tienes que obtener recursos y por medio de la guerra vas a conquistar a los demás. Aquel que conquiste todo gana. Ok, listo. Yo a eso solamente le añadiría dos cositas. Primero, cuando tú dices que tienes una civilización, lo que tienes es como el control en modo Dios, en vista de pájaro, de un montón de unidades que bien pueden ser aldeanos, que son, digamos, una especie de unidad económica, o unidades militares, que bien pueden ser infantería, caballería o artillería. Y que para lograr vencer necesitas construir una economía sólida para poder mantener, digamos, tu ejército y poder ir a pelear con los demás manejando tus grupos de unidades tácticas. Eso sería como lo único. Eso es Age of Empires. Ahora sí, metámonos en la discusión. Entonces, comencemos por las edades de los imperios, ¿no? Sí. Comencemos por los Age de los Empires. Porque a mí me parece que, esto lo hemos hablado también en algunos otros episodios, esa cuestión de avanzar de edad, del tiempo histórico. Sí, porque si bien al momento en que uno juega hay dos facetas de tiempo, ¿no? El tiempo real y el tiempo que el juego te propone. Uf, sí. ¿Sí o no? Listo. Entonces, entendiendo que hay uno está en esas dos dinámicas temporales, Age of Empires nos propone más bien cierto tiempo histórico, como que cierto pasar del tiempo, sí. Ciertos requisitos para poder avanzar. Eso me parece re loco porque en el 2 resulta que los segundos no son los mismos segundos del tiempo real. Entonces cuando usted le dice que se demora 60 segundos, en realidad son como, ¿qué? 45 del mundo real. En cambio en el Age of Empires 4, al menos en la beta, si a usted le dice que se demora 2 minutos,
se demora 2 minutos del tiempo real. Entonces, eso también, pues que significa un pasar del tiempo diferente o igual en el mundo real y que eso también ayuda a la inmersión, ¿no? Sí, 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 no, lo mete más, lo sumerge a uno y pues que el tiempo transcurra del mismo modo en que transcurre en la vida real, pues es mucho más inmersivo. Pero bueno, empecemos a hablar un poquito de estas edades, ¿no? Entonces está la Alta Edad Media o la Edad Oscura, creo que también la llaman. Está, o sea, uno en el 2 Ah, arranca en la edad oscura, en la Dark Age, luego pasa a la edad feudal, luego pasa a la edad de los castillos y luego a la edad imperial. Eso es en el 2 y digamos que ese es como el estándar. En ujú, el 3 es mucho más loco porque uno arranca en una vaina, o sea, tiene como 10 edades, o sea, uno puede comenzar en cualquiera, pero digamos que más o menos el estándar va como edad de los descubrimientos, edad colonial, edad imperial y luego edad industrial. Entonces es como una continuación de eso, porque el 3 vamos a ver un poco que tiene un énfasis mucho más en, ya no en imperio como un imperio territorial, sino un imperio de alta mar. ujú, Tienen como el énfasis en el 3. Digamos que a mí esos nombres de las edades sí, me parecen una chimba como mecánicas porque son muy reconocibles, pero me parecen bastante problemáticas como historiador que digan claro. que de la edad oscura se pase a la feudal y Ajá. que la edad de los castillos sea algo mejor que la edad feudal y que por último que la meta sea llegar a la edad imperial, o sea que el imperio es como la gran meta a la que tenemos que llegar porque todo es mejor en el imperio, porque además las edades van de la mano con mejoras, con desbloqueo de mejoras a unidades. Entonces, lo que te decía, y Quito ya entrando como a este tema de cómo están nombradas, que concuerdo contigo, o sea, en el juego son muy chéveres, uno entiende esa lógica, ¿no? Uno ya se hace con esa noción de que el tiempo es lineal y que en la historia, claro, no es así, pero algo que me gusta del 2 es que tú puedes mantenerte si tú quieres, o sea, no es obligatorio avanzar. O sea, yo puedo quedarme en la edad feudal y obviamente me va a costar más, Mm, pero puedo seguir ahí. O sea, no es como algo automático. sí, pero digamos que hablándolo en cuanto a mecánicas como tal, no es provechoso quedarse en la edad Claro, claro, feudal. claro. Digamos, hay diferentes estrategias en las que hay una estrategia en la que tú llegas muy rápido a la edad de los castillos a costa de tener una economía más débil. Y hay otra estrategia en la que te demoras un poquito más en llegar a la edad de los castillos, pero llegas con un impulso tan grande de la economía que te permite después de eso arrasar con casi todo el mundo. Entonces ahí entra a jugar el elemento de estrategia dentro de las mecánicas, pero que digamos que en general sí es necesario, o sea, para poder ganar en una Ujú. partida bien, o De sea, no multijugador. ganar con trucos ni ganarle a la máquina en modo fácil, toca llegar a la edad imperial porque eso no solo desbloquea otras mejoras que tú puedes pagar, sino que subir de edad de por sí ya mejora a tus unidades. Claro, yo entiendo eso. Y sí, claro, para la jugabilidad, pues es mucho más. Es obvio que tienes que llegar a la última, pues porque es la mejor, es donde todo está más robusto, donde, como tú decías, pues van a tener más vida, el ataque va a ser más fuerte, vas a desarrollar nueva tecnología, pero me agrada que también está esa opción, o sea, que no es un salto automático, ¿sí? Sino que, como tú decías, yo tengo el control y soy Dios y decido cuándo ellos cambian. Cosa que en Ajá. historia, pues, no sé Pues cómo las se haría ese edades salto. no cambian cuando uno quiere, sino Sí. cuando las condiciones lo dan. Ahora, yo tengo una cuestión ahí, es que esos cambios, no sé, a mí yo tengo un conflicto con los nombres porque, o sea, son chéveres y como la tipología que tienen Ajá. también es muy bacana, la iconografía, pero por ejemplo pasar de la edad oscura a la edad feudal y luego a la edad de los castillos, pero el sistema feudal sigue siendo el mismo en todo, o No sea, es un cambio, no es una revolución, no es pues, una revolución. para cambiar las estructuras del sistema socioeconómico y sacudir Sí. las bases. No, pues es la misma edad feudal, solo que ahora podemos construir castillos. Bien, Es más como un chévere. avance tecnológico, no económico. Y eso, como un avance de ostentar, como, uy, ahora tengo castillos. Pero digamos que eso me parece chévere porque Sí, los sí, sí. castillos en el 2 son severa herramienta para avanzar y conquistar. O sea, no es que sea un castillo que decora y allá vive el rey, ya no. Hay que Ujú. los castillos son fortalezas que a usted le permiten crear unidades de asedio, las unidades especiales de cada
civilización, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Sí. A mí algo que me gusta de ese cambio de edades es visualmente cómo cambia. Digamos que esto no tiene mucho que ver con las mecánicas, es más pues cuestión gráfica, pero tanto en el 2 como en el 3 como en el 4 me parece muy bacano que se nota uno en qué edad está según los edificios. Entonces el centro urbano cambia, se hace más grande, le salen paredes, le salen más vainas, las casas también mutan, cambian, todos los edificios cambian, entonces es como muy satisfactorio también ver cuando la barrita de la edad se llena y ¡pum! Usted cambia de edad. Uf, eso Sí, es una chimba, me parece es muy como bacano. cuando sale la base de antivirus así de actualizada. Algo así como ¡pum! Sí, es muy chévere. No sé qué tan satisfactorio sea eso, No sé, pero pero pues sí. Más o menos un sentimiento así. Ahora, de pronto, si ya fuéramos historiadores más tiquismiquis y nos ponemos a mirar esos cambios visuales y realmente representan una evolución de la arquitectura, eso a mí no me importa. Por ahora, baste con decirme que me parece muy bacano que los edificios se vean diferentes. y siento que no es un objetivo del juego. O sea, no quiere Ajá. ser. O sea, si bien sí está inspirado en su cultura, ¿no? Como que cada civilización tiene su propia arquitectura y, por ejemplo, solo para nombrar la forma de los techos se modifica con edad en edad. Ujú. Es algo que uno, como lo decía José, puede verlo. Pues el objetivo del juego no es ese. Es más bien que nos acerquemos a un tiempo histórico, a una noción de tiempo histórico de cambio y que conozcas la historia de una civilización o la historia a partir de un personaje, que lo vemos ahí mucho en el 2. Y eso nos lleva al siguiente punto que es toda la construcción de la economía, ¿sí? Porque bueno, para poder pasar de edad se necesitan recursos y de esto ya habíamos hablado en otro episodio, ¿no? La Ujú. cuestión de acumular recursos para avanzar de edad. Y como eso tiene unas bases, digamos, teóricas, sociológicas, más o menos, Sí, dirías tú, sí. ¿cómo es que va esa vaina? Pues básicamente, el Fuero País se rige por esta idea de que hay que acumular recursos para podernos expandir a partir de la guerra y el control territorial, que es algo que se presenta mucho en la Edad Media y aún así en Roma, ¿no? Como estos imperios que se expanden, ¿no? Y que cada vez van cooptando mucho más territorio a partir de acumulación de recursos o el saqueo, el pillaje de otras civilizaciones y Ujú. cooptando terreno, como apropiándose de ese espacio, agrandando, avanzando esa frontera de Mufasa. Y a mí lo que me parece muy bacano de esto es que, o sea, para uno mismo tiene que construir esa economía. Entonces, todos los tutoriales que yo vi, se hablaba pues de que lo primero que uno tiene que hacer es poner a producir aldeanos, conseguir comida para hacer más aldeanos, construir casas para hacer más aldeanos. Y después de que uno ya tiene una base sólida económica de aldeanos, es que uno después sí puede empezar a pensar en un ejército. Pero lo primero que se tiene que construir es una economía básica a partir de, Ujú. bueno, para los que no sepan, en el Age of Empires 2 uno tiene que recolectar alimentos, madera, oro y piedra. En el 3 es lo mismo, solo que sin la piedra. Pero entonces uno lo que tiene que hacer es recolectar comida se me hace re loco porque la edad oscura es tan oscura que uno básicamente es cazador-recolector, porque lo que uno hace, o sea, la primera comida que uno debe, digamos, en este metajuego de cómo es el competitivo, la primera comida que debes conseguir son ovejas, luego tienes que recolectar bayas silvestres, es decir, cazar y recolectar, y luego cazar un jabalí. Entonces, se me hace re loco que esa sea la mecánica establecida para pasar de la edad oscura a la edad feudal. Sí, eso es muy chistoso, ¿no? Porque es una edad netamente económica. O sea, esa primera edad del Age of Empires, usted solo tiene que devastar, empezar a almacenar, Y a crear más gente para poder almacenar cada vez más. mano de obra, mano de obra. Vasallos, ni siquiera mano de obra, vasallos. Se necesita Vasallos, son aldeanos, sí. vasallos a lo que da. Siervos del señor Siervos. feudal. Ajá. Sí, en la feudal ya hay algo un poquito, sí, económico y militar. Ahí uno ya empieza a empezar a crear las unidades militares, como a crear, no sé, una galería de tiro al arco, al establo, un poquito ya como a encerrarse también, ¿no? A crear estas murallas, a Para delimitar su defenderse. territorio. Sí, sí, sí.
Eso es re loco porque además de uno tener que conseguir una economía sólida, uno tiene que procurar mejorar su economía. Entonces, para eso también hay mejoras como que los aldeanos disparen mejor, cacen mejor, recolecten mejor comida de animales. Y seguramente eso tiene también que ver con el hecho que pues a medida que pasa el tiempo, pues la gente se va especializando en diferentes cosas, Ujú. ¿no? Y digamos que ahí me parece que tiene un paralelo relativamente sensato con la historia, y es que pues si uno, entre uno más haga una actividad, pues puede invertir para mejorarla y pues la gente se puede especializar, ¿no? O sea, uno puede conseguir mejoras a partir de tecnologías, pero las tecnologías no siempre son que ahora tengo un cuchillo que corta más rápido, sino que ahora tengo una técnica que me permite cortar mejor. Eso es lo bacano, eso es lo que más me gusta del 2, que sí, o sea, no es algo tecnológicamente hablando como no, es que este celular tiene un chip de procesamiento mucho, no, o no sé, este cañón de asedio tiene una explosión mucho más, no. A veces es simplemente el molino va a girar más o voy a explorar nuevas formas de recoger comida, eso te ayuda a mejorar para que Ujú, recojas, entonces es muy chévere ver esas acciones que uno puede hacer, que puede investigar y que tienen implicaciones y que no siempre son ni tecnológicas como tal, ni armamentistas. O sea, como pensaba en esa evolución tecnológica de las ujú. cosas, sino más bien de la técnica, esa evolución de la técnica. Por ejemplo, recuerdo que creo que una de las primeras, si no la primera mejora para las granjas es el arado, ¿sí? Entonces el icono es una yunta, pues eso ya dice como eso es una mejora técnica que uno le ayuda a producir más en la granja. Y todo esto me parece muy bacano porque desde tiempos inmemoriales, ahí sí, se sabe que realmente para mantener un buen ejército, y esto por ejemplo lo sabía muy bien Julio César, para mantener un buen ejército hay que tener una buena economía y una buena línea como de distribución de la comida. O sea, de nada a mí me sirve tener un ejército de 3.000 hombres si no puedo alimentarlos cuando están a 5.000 kilómetros de aquí. Entonces, eso me parece chévere, que es un paralelo relativamente interesante que dice pues que si tú no tienes una buena economía para producir tropas, pues mantenerlas, pues no vas a poder ganar la guerra. Ahora bien, ahí en el videojuego, si tú no haces esos avances, pues se te va a complicar un poquito recoger más alimento y, como lo dice José, pues alimentar a tus milicias. Y eso en la historia es así. Esos pequeños cambios, esos avances en la técnica representaban un cambio grandísimo en toda la estructura feudal o de una civilización en cierta época. Esos cambios en la técnica, formas de crear o recoger artículos de manera más rápida, pues modifican también el ritmo de producción y de constitución de una civilización. Y ahí hay algo que a mí me saca un poquito del Age of Empires 3. Digamos que como gamer me gusta porque es más sencillo, pero me pareció un toque muy bacano en el 2 y es que las unidades, los aldeanos, recolectan que di tu madera, pero la tienen que llevar a un centro de acopio para que tú la puedas usar. Entonces uno en el 2 tiene que construir como campamentos para minar, campamentos para talar o esperar a que los aldeanos lo lleven hasta el centro urbano. Y eso me parece chévere porque pues realmente pues no todo ocurre dentro de la ciudad, ¿sí? O sea, en la historia para conseguir madera tenías que salir de la ciudad y pues si querías tener una producción alta pues seguramente también tenías que tener un campamento, tener una casa cerca al bosque, que eso es peligroso y luego sí llevar la madera. Entonces eso me parece un toque chévere, que el 3 no lo tiene, era un toque coqueto. Por ejemplo, con lo de la madera y para un poquito hablar también de estos cambios o estas mejoras que uno puede hacer en el juego, hay una mejora que se llama como Sierra de Dos y hace que tus aldeanos recojan la madera un 10% más rápido. Sí, entonces hay una sierra y el iconito es una sierra Ajá. para dos personas. Eso, por ejemplo, en la historia, que se haya creado esa noción de crear una sierra para dos, pues cambia totalmente la producción y el consumo de madera también lo aumenta. Entonces Ujú. son esos pequeños cambios que uno ve como insignificantes, pero que en verdad tienen un impacto y una importancia muy grande en la historia histórica. Eso por un lado. Ahora hablemos un poco del ejército.
de las unidades militares. Y aquí hay una primera gran diferencia que a mí me gusta mucho entre el Age of Empires 2 y el 3, y es que el Age of Empires 2, todas las civilizaciones son mal que bien homogéneas. Si bien tienen algunos cambios visuales, en cuanto a jugabilidad, todas son prácticamente lo mismo. Los cambios son mínimos, sobre todo en cuanto a las unidades militares. Cada civilización tiene como su unidad única, entonces, qué sé yo, los turcos otomanos tienen el genízaro, bueno, en fin, cada una tiene alguna que otra unidad única que es de ellos y que es súper poderosa o lo que sea. No tiene habilidades específicas. Pero entonces el 3, la heterogeneidad de las unidades se va volando, porque entonces en el 3, como en el juego base, había, bueno, comparando el juego base del 2 al juego base del 3, había unidades que era como, parce, los aztecas contra el Imperio Británico del siglo XIX. O sea, hay una heterogeneidad, o sea, nada que ver un mosquetero ahí veterano y un cañón contra pues un guerrero águila, un guerrero jaguar azteco que, pues, que tiene una vaina de madera y ya. Entonces, eso es algo que también me gusta diferenciar de los dos juegos y es que el 2, en cuanto a jugabilidad, es mucho más homogéneo que el 3. Bueno, eso por un lado, y también está el tema de que estos ejércitos, como lo decía José, hay unas unidades que son específicas. Y una cosa que yo vi en el 2 es que estas unidades específicas tienen pros y contras. Ajá. Si bien son muy acertadas como en la forma en la que buscan representar como esa unidad militar icónica, por ejemplo, de los chinos o no sé, de los mongoles. Sí, que si bien si uno se pone un poquito historiador así de reacio que remarca todo, pues que no sería así, porque por ejemplo cuando ellos hablan de los celtas, pues reúnen muchas culturas en un solo ejército, sí, hay una simplificación pues para que solo sean los celtas, pero pues sabemos que hay muchas, igual que con los franceses, eso lo que habían eran pueblos y civilizaciones en la edad en la que nos marcan eso. Entonces sí se puede sentir eso, pero me gusta mucho que estas unidades tienen ciertas habilidades, pero también esas debilidades que pueden como hacer muy bien parejo el juego. Entonces hay si bien esas unidades tienen sus ventajas frente a los demás ejércitos, también tienen unas debilidades y eso las compensan pues con otras unidades especiales de otras civilizaciones. No sé si se entiende bien, pero como que hay esa horizontalidad en el juego en el que bien, yo tengo una ventaja, pero al mismo tiempo tengo una desventaja y pues por ahí me pueden... Eso traducido, digamos, como a mecánicas de juegos que todo el mundo conoce, es básicamente piedra, papel o tijera. Sí, entonces, los arqueros le ganan a las unidades de infantería, ciertas unidades de infantería le ganan a la caballería y la caballería le gana a los arqueros. Es básicamente un juego de piedra, papel o tijera, solamente que con pasos adicionales. Y eso a mí me parece súper bacano, porque igual eso a ti el juego te lo enseña. Otra cosa que me llama la atención de lo militar es el tamaño que pueden llegar a tener los ejércitos, porque en algunos modos de juego hay un límite en la población que puedes tener, y por eso es que aquí yo creo que podemos empezar a entender también, no solamente como juegos de estrategia en tiempo real, que igual la estrategia implica construcción de ciudades, construcción de economía y construcción de ejércitos, sino también como una especie de simulación histórica, que no busca ser una simulación a escala 1-1, porque pues obviamente un pueblo de 50 aldeanos, pues muy difícilmente va a poder sostener otros 150 soldados súper especializados. Y yo siempre he visto esa mecánica de la población como a escala, ¿sí? O sea, yo me imagino que haciendo cuentas, tal vez cada aldeano en realidad valga por 5, cada soldado en realidad valga por 3, algo así. Y me parece chévere que sea como una simulación que no sea a escala 1-1 porque si no sería reaburrido. O sea, imagínate en serio tú esperar a que nazca un aldeano, esperar 8 años a que pueda levantar un asadón para poder realmente conseguir un poquito más de comida y eso. Entonces me parece chévere como esa cuestión de que se combina con lo que decías tú del tiempo histórico, del tiempo dentro del juego y ahora pasarlo también a una escala poblacional y geográfica. Bueno, estas mecánicas de guerra nos llevan a esta noción de que la guerra es el motor de la historia. O sea, que el único motivo por el que hay cambios históricos o modificaciones a lo largo del tiempo es la guerra. Y eso es denso.
Porque Y, hay académicos que lo argumentan y lo argumentan muy bien. y el juego nos propone eso, pero viendo un poco la historia también, podemos ver que si bien hay acciones que tienen implicaciones, como lo que te decía de avanzar en las tecnologías o en las técnicas, también habían otras formas de conquistar territorios, como Ujú. eran los matrimonios o generar alianzas, negociaciones de mercado, que si bien el 2 lo tiene, con esa parte de que este es tu aliado o este está neutral o él es tu enemigo, pero pues eso no nos permite negociar. Con el mercado se puede, pero pues digamos que no es algo así mucho más social. Y eso es algo que el Age of Empires 3 sí tiene y explota muy bien, porque el Age of Empires 3 tiene un énfasis en construcción de colonias, no tanto de un imperio alrededor de, pues, del centro imperial, digamos, sino en el 3, la narrativa del 3 es que tú eres un colono que está llevando las buenas nuevas de un imperio de ultramar o un imperio lejano a otro sitio. Entonces no son aldeanos, son colonos y tiene una mecánica que me gusta mucho que es hacer pedidos de la metrópoli. Entonces, así como Colón cuando llegó por primera vez y luego se fue y volvió con más gente y más recursos, pues así mismo pasa en el Age of Empires 3. Uno puede decir como, señores de Lisboa, por favor mándenme 3 aldeanos más y pum, te los mandan. Y yo estaba hablando de esto es porque tú hablabas de otras formas de conquistar territorios y Sí. en el 3 hay una mecánica muy bacana que es hacer alianzas con tribus nativas locales, con sociedades nativas, sociedades indígenas. Lo que uno tiene que hacer es ir y construir un puesto comercial y ahí ya se hace una alianza comercial con los indígenas y te permiten crear unidades y te da, digamos, un poco más de control territorial. Eso a mí me parece muy bacano del 3. Y el 4 va a tener varias formas de ganar, entre esas, pues bueno, la clásica construcción de una maravilla, pero va a tener otra forma de ganar que no necesariamente es violenta y es controlando unos sitios sagrados que tiene el mapa. Por ejemplo, si es un mapa pequeño, tiene 2 sitios sagrados y tú puedes ir como a mandar, creo que es un sacerdote o algo así, a controlar esos sitios y si los controlas por cierto tiempo ganas. Y eso pues si tú no los decides controlar militarmente, sino más como estratégicamente, pues no es una victoria militar como tal. Ahí me parece algo muy chévere y es que si bien el tiempo en el 2 no está como muy marcado, la maravilla sí. Entonces la maravilla, Ajá. cuando tú construyes una maravilla, tienes cierta cantidad de recursos, o sea, tienes muchísimos recursos y logras construir esta monstruosidad que básicamente es esta maravilla. En el 2 que es como un monumento que representa tu civilización. Pero un monumento, señor monumento. O sea, Pero el estamos señor hablando monumento, sí. de el Coloso de Rodas, estamos hablando de las pirámides de Egipto, o sea, un monumento. Eso no es ir a montar cualquier edificación ahí en la calle 80 con autopista norte y demolerla a los cuantos. No, 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 no. Esto es un señor monumento. Una maravilla se llama. Ujú. Entonces, automáticamente se activa un tiempo, creo que son 5 minutos, en el que empiezan a pasar los años. ¿Sí? Entonces, cuando uno construye esta maravilla, que es como un edificio, nos otorga como una victoria automática si nosotros logramos defenderla durante 200 años. Pues estos edificios no se pueden convertir, mejor dicho, o sea, requiere muchos recursos, un gran tamaño, mucha gente construyéndolo, o sea, como que es una inversión muy grande que el juego te permite y te recompensa al momento en que tú estás jugando bien y quieres tener Ujú. una forma diferente de ganar que no sea la guerra. Sí la puedes defender, porque Si la igual, defiendes, claro. si tú ves que tu enemigo está haciendo eso, pues tú tienes que ir a destruirla. ¿Y cómo la destruyes? Pues con un ejército. Esa mecánica también me parece muy bacana y me parece que también es significativa de una victoria por supremacía, como podría ser supremacía cultural, económica, política. Es como básicamente la misma carrera, puede ser una carrera, la carrera a la luna, por ejemplo, eso podría ser un buen paralelo, Mm. la carrera espacial. Otra podría ser dónde queda el rascacielos más alto del mundo, eso es básicamente la misma carrera. O el estadio con más cantidad de personas o asistentes. Es Podría ser. como ese mismo paralelo que hoy en día lo seguimos viendo y dice mucho de la sociedad, porque vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad.
ya para ir terminando la parte de las mecánicas, es muy bacano porque, pues bueno, es un juego que está ambientado y que tiene inspiración histórica, pero que igual de ninguna forma busca ser completamente preciso históricamente, ¿sí? Ujú. Y pues es eso, y es muy bacano porque a uno le permite vivir sus fantasías históricas más desopilantes, como por ejemplo que los indígenas le ganen a los españoles o que el imperio, qué sé yo, los unos le ganen a la Inglaterra del siglo XIX. No sé, ahí las realmente, sobre todo en el 2 que ahorita tiene una lista de civilizaciones Ujú. absurdamente larga, uno puede cumplir como cualquier que hubiera pasado, sí. Y eso a mí me parece chévere en los videojuegos. Sí, digamos que, como yo les decía, si bien hay una simplificación de ciertas civilizaciones o ciertas culturas metidas en una sola, pues sabemos que esto lo hace viable para el videojuego, pues porque si bien en el 2 ya hay una lista grande, imagínate si se ponen a detallar y a identificar cada una, que si bien eran diferentes, compartían cierto territorio, una lengua, bueno, en fin, o sea, se puede esto tergiversar mucho. Siento que esta fantasía histórica, si bien el 2 es un poquito más acercado hacia los hechos históricos, como hacia estas batallas o estos sucesos que en verdad pasaron y que ellos intentan recrear con las mecánicas del juego, hay cosas que pues que la historia en sí misma no les puede dar y ellos tienen que crear esa fantasía. Entonces, por ejemplo, en la campaña de Juana de Arco, hay un man que se llama Jean de la Rien. Ajá. Es un personaje ficticio que sale de una obra de Mark Twain y que ellos meten ahí, ¿no? Que como un personaje que sí existió, que anda junto a, junto a estos dos escoltas, que no recuerdo bien cómo es que se llaman. Sí, 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 los manes que Ujú. uno tiene que hacer que Sí, también lleguen vivos y eso. todo eso. Ugh, Hay una maldita parte, campaña de Juana de Arco. hay también una parte en los textos o cuando lo están a uno contextualizando, que hablan de una espada y se ve como que hay unas leyendas artúricas por ahí, que es la espada, que no sé qué, que es supuestamente está en una piedra, bueno, en fin, o sea, como hay cierta fantasía que estos Sí. mismos personajes históricos están envueltos en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, que Juana de Arco, que si bien era una católica muy consagrada, llevara este símbolo de la flor de lis en su bandera como estandarte, debería llevar algo mucho más católico, unas cruces, como algo relacionado a eso, ¿no? Entonces sí, hay como cositas ahí. Por ejemplo, que el asedio de París tardó solo unas horas y en el videojuego se le van uno más. Hay que expenderle más de lo que fue, entonces ahí también Ay, hay porque usted es cositas ahí. manco. Hay cositas ahí que uno siente como fantasía histórica y que a veces como que lo descuadra, pero pues ya es con el ojo del historiador que uno entra bien a detallar las cosas. No, y a mí me gusta, a mí realmente me parece chévere como poder decir, venga, echémonos una partida de dos civilizaciones muy dispares, que, o sea, que si uno en serio supiera que se van a enfrentar en la historia, no habría chance de que una le ganara a la otra, pero por medio de las mecánicas y de la estrategia que uno le pueda meter, le puedo ganar, porque igual los juegos tienen que ser divertidos, Claro. antes que nada, y pues para que un juego que tenga multijugador sea divertido, tiene que estar balanceado. Y por eso es que yo creo que el Age of Empires 2 está más enfocado al multijugador, porque las civilizaciones son más homogéneas, por lo tanto más, o sea, si tú aprendes a usar una, es más fácil que puedas usar todas las demás. En cambio, el 3 cada civilización tiene sus propias mecánicas, sus propios tiquismiquis, y es más de que si yo sé usar esta, realmente solo sé usar esta. Entonces es menos balanceado. Igual, digamos que en cuanto a números está balanceado, pero en cuanto a curva de aprendizaje no es lo mismo. Y creo que esa es como una de las grandes diferencias que hay. Entonces metámonos ahora sí en las campañas, ¿no? Que es el objetivo del juego, ¿no? Como si bien pudieron haberlo hecho con marcianos, con, no sé, civilizaciones totalmente Pudieron ideadas, haber hecho un imaginadas, StarCraft ajá, o o pudieron haberlo un hecho con Warcraft, dioses, como lo hicieron. como ya lo hicieron, que igual Ujú. está basado en civilizaciones y sus mitologías, pero eso es asunto
de otro podcast. De otro podcast. Entonces, ¿cuál crees o cuál es la campaña más histórica? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves esos dos tipos de campañas en el 2 y en el 3? Bueno, yo veo primero que nada una gran diferencia y es que el 2, si bien tiene personajes de ficción, como por ejemplo, pues el que tú comentabas ahorita, pues algunas cosas de la campaña del Cid, por ejemplo, De William Wallace. la de William Wallace, hay cosas que, si bien tienen cosas de ficción, siento que las campañas, que son varias, campañas del 2 están más enfocadas en contar episodios de la historia de las civilizaciones que tiene el juego. Entonces buscan episodios históricos o cosas que puedan ser fuentes históricas para construirlas. En cambio, las campañas del 3, esto ya es como una ficción histórica 100%. Primero porque tiene como personajes más construidos, que tienen como su personalidad, tienen su pequeño arco argumental y todo eso. Y segundo, porque pues las historias son más de literalmente Dan Brown, güey. O sea, la primera campaña del 3 es buscar y destruir la fuente de la juventud en el nuevo mundo. Y tú eres un caballero templario que se enfrenta a una secta, pues a una sociedad secreta que se llama el Círculo de Oseus. Parce, eso es sacado 100% de una novela del Código Da Vinci y no me puedes decir que no. Pero me gustan más las campañas del 3 precisamente por eso, porque yo me meto más con los personajes, me meto más en su historia porque pues son personas que tienen nombres, tienen sentimientos, tienen no sé qué. La campaña del 3 es todo un linaje de una familia súper longeva además, que va desde antes del Nuevo Mundo, desde un man que tiene mentalidad medieval, hasta una muchacha que está en la fiebre del oro a mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Entonces, eso a mí me parece una chimba y por eso es que, ya para ir cerrando el capítulo, a mí me gusta más el 3 que el 2, por las campañas. A mí me gusta más el 2. Y claro, lo que tú dices lo engancha más uno la historia del 3, como lo jugamos en el Discord. Hay un objetivo y como que uno está inmerso en él, ¿no? Es como tenemos que ir a buscar cierta cosa y hay ciertas pautas para hacerlo. En el 2 se siente como muy frío, muy plano, ¿no? Como tienes que llevar a Juana al castillo. Pero a mí no me importa Juana, ¿sí? Ajá. Sí, No vale huevo, no hay Juana. un detrás y uno no está representado. O sea, uno no se siente Juana. Ujú. En el 3 uno sí se siente ese personaje, uno sí lo Uno sí acompaña. es Morgan Black. Ajá. Pero pues en el 2 no. Y por ejemplo, a mí, yo siempre, no sé, me generó un trauma Saladino. Esas misiones de Saladino a mí me costaron mucho de Creo que a chiquito. todo el mundo. Fueron muy duras. Y esas, por ejemplo, sí las disfruté más que la de William Wallace, que si bien era un tutorial, o la de Juana de Arco, o incluso Ajá. las de Barbarroja, que son como que sí, o sea, uno recrea los eventos históricos, pero pues no hay una inversión como total y completa de este juego como si se siente en el 3. Obviamente el motor gráfico y todo esto influye muchísimo, No, pero pero en las versiones definitivas, en las Definitive Edition está más parejo, está chévere. a mí me gusta más. Yo creo que esto es una decisión totalmente de nostalgia Ujú. por el tiempo que le dediqué al 2. Como hay gente que le gusta más el Mythology, yo nunca lo jugué, me parecía como súper irreal que Zeus se peleara con un dragón, pero no me Si parecía a mí irreal me que... pones a escoger, yo me quedo con el Mythology sobre los Empires. Habiendo hablado ya de las mecánicas y de las campañas de Age of Empires, entonces llegamos a la hora favorita de todos los exploradores y todos los videojugadores de Random Access History. Listo, entonces son los datos random. Bueno, querido, el Bizancio, ¿cuál es el dato random? Bueno, yo el dato random que les traigo no tiene nada que ver con videojuegos, pero les voy a hablar sobre el robo del cuadro Cóndor. Resulta que el jueves 8 de marzo del 2007, el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, precisó que el hurto del cuadro de uno de los pintores más famosos de Colombia, que ya falleció, que era Alejandro Obregón, Ujú. y que adornaba el Salón de Consejo de Ministros, se lo robaron. Se lo choripapearon, Ajá. se lo audinearon.
Se lo Y adueñaron. para más eufemismos, vayan a escuchar Volver al Presente. El Cóndor de Obregón es una tela de 1,90 por 2 metros. Fue pintado por el artista en 1971 por encargo del presidente de ese entonces, que era Misael Pastrana Borrero, que es decir, Pastrana Papá. Se lo robaron con un bisturí en la mano y básicamente cortaron el lienzo. ¿Cómo se dio cuenta esta gente, no? Pues porque se supone que es, parce, la El casa, salón del Consejo el de salón. Ministros. Ajá, Sí. o sea, esa vaina tiene que estar más vigilada que un berraco. Entonces las cámaras les permitieron establecer que Ardila, que ya hablaremos de quién es este man, entra al salón donde se reúnen los ministros y después de unos minutos sale con algo debajo de sus brazos, que tapa con una gabardina. Ok, o sea, el man iba vestido para robar. Sí. Entonces, al verificar que se trataba de Ardila, un grupo de la SIJIN fue a buscarlo y lo detuvieron al occidente de la bota. Resulta que este man era uno de sus compañeros de la casa militar donde se concentraban y que lo tenían como un infante de marina entregado y dedicado, como ese era el concepto que tenían de él. Entonces, básicamente, Ardila hizo unos movimientos extraños, pero pues en el circuito interno de seguridad lo siguieron y se ve cuando él sale del Palacio de Nariño con esa gabardina y después lo buscan, lo encuentran, lo interrogan y el man confiesa que se lo robó. Cuando él empieza a confesar, los policías tienen ahora la tarea de encontrar el lienzo y esto se lo encuentran en San Victorino, en el centro de Bogotá, en una casa ahí. Pero pues, ¿qué representa un robo de estos? Este era un incidente que puso entredicho la seguridad del Palacio Presidencial. Es que era el Palacio Presidencial, En man. plena época Uribe, güey. En plena época Uribe y apenas a unas horas antes de la llegada del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Uy, se me hace que este man va a ser severo Joker, que no era por la plata, sino por enviar un mensaje. Entonces el sargento Ardila manifestó que todo ocurrió en medio de una laguna y pues no quiso admitir cuál fue su intención del robo. Hay personas cercanas a él y pues digamos que sus superiores señalaron que este man llevaba 18 años en la armada, que tenía inclinaciones artísticas, que al man le gustaba pintar y el man no tenía deudas o problemas que lo llevaran a buscar dinero fácil. Ok. Entonces es un misterio del man, por qué se lo robó, por qué hizo eso. Se eschavetó. La restauración fue realizada por el maestro Rodolfo Ballín, quien cobró 600,000 pesos, que equivalían a los costos de los materiales. El salario mínimo en Colombia era de 433,700 pesos. La ministra informó que el cuadro ya había quedado en perfectas condiciones, que fue hallado en una casa en el centro de Bogotá y que el ministerio se encargaría de todo este proceso de restauración. Unos meses después, pues ya el cuadro vuelve a su lugar donde estaba y esta es la historia del robo del cuadro del Cóndor. Hay otras historias sobre robos de este mismo artista, pero serán en otros episodios de Random. O de Volver al Presente. Bueno, ¿y cuál fue tu dato random del día de hoy? Bueno, yo inspirado en Age of Empires y sus mecánicas de construcción de economía, pues quiero hablarles de minería, específicamente en Chocó. La minería en Chocó pues comienza con la colonia en el siglo XVII y arranca de lleno con mano de obra esclava para explotar el oro de aluvión, que es el oro que está depositado en los lechos de los ríos, el que se saca de los ríos así como jugando piedritas y cositas y eso. Pues obviamente eso estaba lleno de población esclava africana, que era la mano de obra, y la población blanca era principalmente supervisora de los campamentos y los dueños de las minas ni se acercaban a por allá y vivían simplemente en Popayán, en Cali. El auge de la minería sí fue durante el siglo XVIII y a finales del siglo XVIII empezó a decaer y después de la independencia entró en crisis total. Pero digamos que durante el siglo XIX siguió siendo el eje principal de la economía de la región, explotando, digamos, estos yacimientos de oro y de platino. En el siglo XIX, a mediados, los dueños de todas estas minas que estaban en crisis solamente tenían una solución, solamente pensaban que con una buena inversión extranjera en equipos, en técnicas y en mano de obra se podría revitalizar esa economía minera que antes era como lo último en Guaraches. Aquí entra el primer dato random y es que un señor llamado Benjamin S. Prey y sus socios tenían la intención de que al introducir dragas para la minería
se solucionarían todos sus problemas. Y en 1883, una de las compañías de este señor introdujo la primera draga de la región del Chocó, que pues ni siquiera llegó a funcionar porque se dañó antes de llegar a su destino final. Luego en el 85, 2 años después, lograron importar una segunda draga que funcionó, pero por muy poquito tiempo. Y esto digamos que se debe principalmente a que las dragas estaban básicamente recién inventadas y solamente empezaron a ser viables económicamente y técnicamente en el siglo XX. Esto nos lleva entonces a que a los últimos años del siglo XIX el Estado básicamente empezó a subastar la adquisición y transferencia de títulos mineros. Eran muy fáciles de conseguir. Usted simplemente básicamente tenía que decir yo quiero eso, y si en 3 semanas por allá en una oficina de quién sabe dónde nadie le reclamaba, ya era suyo. Usted no tenía ni siquiera que comenzar a explotar la mina, nada. Esto se facilitó así porque se basaron en los reglamentos del antiguo Estado Soberano de Antioquia, que tenía reglas bastante laxas para la economía. Y resulta que entre 1897 y 1906, un gringo llamado Henry Granger logró hacerse con 113 títulos mineros. En menos de 10 años se hizo con 113 títulos mineros a través de este hueco legal, y luego cuando taparon ese hueco legal, su esposa accedió a otros huecos legales y consiguió más títulos. Y pues digamos que en esos primeros años del siglo XX se repartieron más de 100 títulos mineros por año, así a lo maldita sea en el Chocó. Y esto principalmente se da porque el recién inaugurado Ministerio de Obras Públicas no evaluó si realmente las personas que pedían títulos podían explorar las minas. Uno de esos títulos fue otorgado sobre el río Condoto, que es un río en el Chocó, y le fue cedido a la Anglo Colombian Development Company, cuyas siglas son ACDC. ACDC. Back it back. I hate to say, make it the que la ACDC de principios del siglo XX es una subsidiaria de una multinacional más grande que tenía presencia en minas de Sudáfrica. Hay un poquito de historia global para los amantes de la historia global. Esta empresa sí logró empezar a explotar partes del río, tuvieron hasta 300 trabajadores locales y 30 técnicos extranjeros, pero resulta que el gringo de antes, Henry Granger, tenía títulos de propiedad sobre 2 minas de ese río y los demandó. Les dijo, ¿cómo es que se dice? Nana y cucas. Y los demandó, pero básicamente le salió el tiro por la culata al Estado colombiano porque lo que hicieron fue aliarse, crear una empresa más grande que se llamaba la Compañía Minera de Chocó Pacífico, y básicamente terminó siendo una empresa súper poderosa que tenía no solamente los títulos de propiedad, sino las concesiones para explotar las minas, y lograron llegar a evadir durante muchos años los impuestos y las regalías que tenían que pagar por explotar esas minas. Y fue una empresa que, digamos que a nivel local tuvo mucho poder y que existió hasta los años 70 del siglo XX, cuando ya finalmente pasó a manos colombianas. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que el oro no se consigue de buenas maneras con aldeanos de Age of Empires y con mejoras y eso, no, esto es haciendo chanchullos legales y violentando a la población local, trayendo esclavos de África y todo eso. Pero eso no pasa cuando uno ve a alguien desocupado y lo mata. No. Yo siempre los pongo a trabajar y les doy mejoras, les doy buenas condiciones de salud. No los contratas por No los prestación de contrato por servicios. prestación de... No, eso es inhumano, por favor. Otra cosa es que entre 1916 y 1924, Colombia fue el mayor productor mundial de platino, que era lo que esta gente estaba minando, no solo oro, sino principalmente platino, porque Rusia, que era la principal potencia de exportación de platino, estaba en medio de una revolución, entonces Colombia llegó a ser el primer país exportador de platino. La Chocó Pacífico llegó a tener hasta 3 dragas sobre el río y llegó a exportar la mitad del platino producido en el país. O sea, esta empresa era un monstruo completo. ¡Cachín! Y digamos que esto también nos importa hoy en día porque gran parte del conflicto armado en el Chocó hoy en día está íntimamente relacionado a las prácticas mineras de pequeña escala como estas, y se enfrentan pues las concepciones artesanales tradicionales de la minería con las industriales y digamos a las informales con las ilegales.
Y pues ese era mi dato random. Cosa que se repite también en La Guajira con la sal, ¿no? Muy triste eso. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares, aldeanos, desconocidos, porque pues el voz a voz es la mejor forma para que crezca este y cualquier otro podcast. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcast RAHD, Random Access History. Además pueden unirse a nuestra comunidad de Discord para charlar y acompañarnos a jugar Age of Empires con comentarios súper sagaces en vivo. Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History. Desde $1 al mes reciben más cosas de los episodios y videollamadas para hablar, charlar, desahogarse, en fin. Un especial agradecimiento a Sergio Tovar por su música. Y de nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre quien les habla, Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Aramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas.